Si una respuesta es 10 a la 21 y otro es 10 a la 19, pues uno dice, pero entonces depende un poco. Entonces la idea es comparar eso con la edad de la Tierra y luego decir, bueno, si la edad de la Tierra es tal, lo invertimos y preguntamos cuánto duraría el proceso de conducción. O no sé, qué tal la distancia de la difusión a dónde alcanzaría en ese tiempo. ¿Sí? Son como dos formas de ver la misma cosa. Y la pregunta es, mirando la edad de la Tierra y el perfil que ya sabemos que tiene y el flujo de calor que ya sabemos que tiene, ¿eso tiene sentido? Entonces, sí, entonces para hacer los dos cálculos. Pero lo puedes hacer como simple, o sea, no necesariamente con diferentes difusividades por capa ni nada. Ok, yo tenía pensado como hacerlo como el radio del núcleo con la difusividad del hierro, por ejemplo. Sí, Y eso es así. un ejemplo. ¿Y la difusividad de hierro qué es? No lo tengo en la cabeza. No, pero me imagino que es más fácil de encontrar. Pero tenía pensado hacerlo así. Ok. Sí, mi pregunta lleva a eso también. Y la otra era sobre esto de el grosor de la capa que tiene 4.500 millones de años. Sí, Eh, o sea, se supone que uno mira, si no estoy mal, lo del 90% de la temperatura. O sea, como este es el grosor térmico de la capa, así como si fuera con la litosfera, ¿cierto? sí, lo puedes hacer exactamente así o lo puedes hacer con la misma asunción que utilizaste para la primera parte. Es decir, como más o menos utilizando esa difusividad y argumentos basados en las dimensiones, como lo que mencionamos, como el variable de similitud, aproximadamente a dónde alcanzaría ese cambio de temperatura. ¿Sí? O puedes tomarlo exactamente con la ecuación de enfriamiento que vimos y el 90%. Mm, mm. Ok, es que creo que me confundí un poco en la pregunta. Más bien la pregunta era relacionada, si en esa segunda parte, eso de calcular ese grosor es como el radio del círculo de difusividad o, o en sí el grosor de enfriamiento de esa capa con lo del 90%. Esa era la pregunta más bien. Sí, lo que estamos mirando es básicamente si quieres asumir que es un cooling half space, hasta qué grosor llegaría a esa perturbación de temperatura en 4.5 millones de años. O sea, uno puede resolverlo como una esfera, pero no es necesario. Uno puede asumir que es un medio espacio y aplica la ecuación de enfriamiento, pero no tiene que ser exacto. La idea es cómo puedo estimar más o menos, como dices, el 90%, por ejemplo, en el problema de half space cooling. Ok, gracias. Sí. Pues en este caso lo que tienes es como un half space calentamiento, pero es igual. O sea, si yo empiezo al inicio así y enfrío esta parte, o si tengo una temperatura y inicio con un calentamiento desde abajo, es la misma pregunta. O sea, del espesor no debería cambiar. No sé si eso fue si eso te contestó. Sí, creo que sí. Okay. Gracias. ¿Quién más tiene preguntas sobre la tarea? ¿Quién no ha empezado la tarea? Ojalá no es así. Yo creo que les di hasta mañana, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Sí, mañana hasta mañana medianoche. Ok. Lo bueno es que eso les da tiempo para estudiar para el parcial la próxima semana, ¿sí? Ok. Lo que voy a hacer el jueves es un repaso de todo eso, entonces yo sé que fue como tema, pero hoy es el punto donde estamos llegando con el tema del vínculo entre temperatura y fluidos. Lo que vamos a hacer después es más, ok, si las propiedades de los materiales dependen de la temperatura, ¿cómo reunimos todo eso? Yo creo que en mecánica de continuo ustedes hablaron un poco de rheología y el comportamiento de litosfera y corteza y cómo diferencian, ¿sí? Entonces esa parte vamos a hacer un poco más profundidad.
2 días más de la tarea. ¿Ustedes necesitan 2 días más? ¿O solo les arruinas 2 días más? A ver, ¿a qué fecha lo pongo? Dame un momento. Pues la idea de la tarea es un poco ayudarles a estudiar para el parcial, ¿no? Todo sirve. Mira, los que quieren entregarlo a tiempo, yo recomiendo que lo entreguen a tiempo porque el problema va a ser que eventualmente uno tiene que tener otras cosas, ¿no? Entonces, si uno tiene algo, o si algunos de ustedes tienen algo que entrar el viernes y dicen, no me des hasta el viernes porque me arruina la vida, o ignora la extensión y entrégalo mañana. O sea, hay que manejar un poco el tiempo. Yo pongo el link por más tiempo, pero hay que tener en cuenta que este viernes entrego los 30%. Para los que, digamos, ya han entregado la tarea, yo alcanzo a calificarla, yo creo que antes de viernes y darles un 30%, si no, los demás van a tener 25%. Pero a mí no me molesta, lo que pasa es que la decisión es de ustedes. Entonces, déjame ver actividades. Sí, bloque no todavía me confunde, pero voy mejorando. Sí, es que ya hay gente que han entregado la tarea. Entonces está bien. Editar. Voy a simplemente ponerlo para el viernes. O sea, aunque el viernes ¿a qué hora? Porque yo quiero ponerlo más temprano que medianoche porque quiero que todos vayan a ver la presentación que van a hacer los egresados. Entonces, ¿qué tal les pongo viernes al mediodía? Ok. Listo. Tienen hasta viernes, pero solo hasta el mediodía. Ok. De hecho, quería recordarles que hay 2 cosas que pasan esta semana y, no han recibido invitación. Ay, deberían haberlo recibido. Voy a hablar con Lucero. Hay 2 cosas que por casualidad pasan esta semana y yo sé que es una semana bastante full, pero este miércoles yo tengo, pues yo creo que ya tienen la invitación a todos los estudiantes de la carrera para reunirse conmigo. Es algo informal, vamos a dar pasabocas. Porque lo que quiero es tener algo de presencialidad donde se integren un poco, porque ya vamos mucho tiempo en virtualidad. Y lo que tiende a pasar ahora es que ustedes solo ven las personas que están en sus clases y aún así apenas, ¿no? Entonces, este miércoles a las 2, yo creo que es a las 2. Sí, pasabocas, para atraer más gente. Sí, porque lo que quiero es empezar a hacer cosas más sociales como para volver a la presencialidad en la parte de conocerse, porque una cosa es tener clase y luego no verse por como todo el semestre. Otra cosa es tener clase virtual donde nadie prende el cámara y ustedes ven muñequitos y de pronto ni siquiera saben quién es o pueden poner cara con el nombre. Entonces voy a intentar, o sea, es difícil porque ustedes están ocupados y nosotros estamos ocupados, pero unos encuentros, yo sé que algunos van a tener clase, o sea, no hay nada que hacer, pero la invitación es para que vengan si pueden. Y lo cambiamos cada vez. La última vez lo hicimos, creo que fue el jueves, no me acuerdo qué día fue. No, el lunes. El lunes funciona para más gente, pero a veces tienen labs, entonces igual no funciona para todos. Entonces voy rotando un poco esto. De hecho, la última que tuvimos presencial fue para los primíparos porque estaban confundidos sobre procesos. Sí. Y ustedes ya saben cómo funcionan las cosas y saben a dónde buscar ayuda, pero los primíparos ni idea, están en casa y están como ya empezando la universidad, o sea, fue chévere. Muchos fueron, pues, de los primíparos, fue como 15 y más 8 presenciales o algo, fue chévere. Lo que quiero es invitar a todos, pero que también gente de diferentes semestres que se conozcan. ¿Okay? El viernes, y no sé por qué no tienes la invitación, voy a molestar
a Lucero, pero tenemos un grupo de egresados que vienen para hacer un taller. Van a hacer una rifa para una lupa, entonces van a hacer quizzes. La idea es que ellos quieren mostrar un poco qué han hecho después de graduarse y quieren que sobre todo los estudiantes avanzados vayan para ver qué opciones tienen. Ellos quieren hacer varios encuentros, entonces organizamos uno para este viernes, pero vamos a ojalá tener otros 2 o 3 este semestre para que ustedes hablen directamente con ellos, cómo consiguieron su trabajo, qué tipo de trabajo es, qué pista tomaron, si primero hicieron posgrado o no, qué tan difícil era encontrar ese trabajo. Y luego lo que ellos quieren es hacer cosas más enfocadas como en talleres, como armar hojas de vida o cómo armar sus perfiles y eso. ¿Okay? Pero este encuentro yo creo que van a hacer unas presentaciones y unos quizzes para que ustedes conozcan a los egresados, pero que también vean las oportunidades laborales y los tipos de oportunidades laborales. ¿Okay? Este viernes va a ser a las 5, va a ser presencial, pero lo que podríamos hacer es intentar organizar un link también virtual para que los que no pueden estar todavía pueden ver o sea, la presentación y todo, ¿listo? Entonces yo les voy contando porque deberían recibir un correo pronto con invitación formalmente. Tenemos sala, yo creo que ellos van a... Sí, lo que pasa es que para los egresados como trabajan, igual no pueden durante el día antes de las 5 y no quieren durante la semana cuando se preocupen por madrugarse, ¿cierto? O sea, ustedes saben cómo es eso. Entonces, ellos propusieron los viernes. Ojalá ustedes no tengan clases viernes a las 5. Me parece como horrible eso. Si existe, ojalá no existe. Okay. Entonces, van a conocer pues de pronto ya los conocen. No sé si ustedes están conectados con los egresados, pero también quiero aumentar ese vínculo porque muchas veces se gradúan, se van y los estudiantes actuales no los conocen. Okay. Entonces, esto va a ser el primer de, ojalá, varios eventicos. Y estamos intentando organizar una fiesta para ustedes para la celebración de 10 años, pero yo les voy contando cómo va, porque hay temas de bioseguridad que complica un poco, pero estamos intentando. ¿Listo? Ok. Ahora a geodinámica. Ustedes ya vieron clases sobre conducción de calor, ¿sí? Y luego vieron cosas de fluidos. ¿Qué pasa cuando tengo conducción dentro de un sólido o un fluido, pero también esta cosa se puede mover? Yo tengo otro tipo de campo de temperaturas por el movimiento. Entonces, eso es básicamente poner algo que se llama un término de advección en mi ecuación de temperatura. Entonces, para hacerlo, ilustrar un poco, eso no es. Estoy con la presentación de que no es, me confundo porque abro demasiadas cosas. Ok. A veces la gente se espanta un poco por el tema de convección porque les parece complicado. Okay. Pero realmente lo que es combinar fluidos con flujo de calor. Okay. Y ustedes ya saben ambas cosas para fluidos viscosos. Recuerden primero que el manto es realmente un sólido. Okay. Hay que no perder eso de la vista porque no funciona de la misma forma que un fluido. Ustedes saben que en el manto hay ondas S. Entonces, tiene restauraciones elásticas, si lo pego, rebote elásticamente. Entonces, ¿qué es esa cosa de fluido cuando hablamos de convección? ¿Por qué hay convección? No es simplemente un flujo lento, se describe así y el resultado es así, pero a nivel microscópico realmente lo que tenemos son cristales que por las condiciones de temperatura y presión de confinamiento, pueden tener roturas que luego se arreglan o distorsiones que luego se arreglan con el tiempo. Entonces son procesos realmente sólidos. Lo que pasa es que si uno hace el fast forward, el resultado es un fluido.
y obedece las ecuaciones de un fluido, pero hay que tener en cuenta que eso solamente pasa si escalamos en tiempo a millones de años y no segundos. ¿Okay? Entonces, luego cuando hablemos de rheología, vamos a ver la relación entre tiempo y comportamiento, que ustedes ya más o menos han estudiado, yo creo, de que la diferencia entre golpear el manto y dejar la presión ser aplicada por años y miles de años y millones de años. Y eso aplica a todos los materiales terrestres. Lo que puede diferir es la forma que responde a estreses, a temperaturas y a tiempos. ¿Okay? Entonces, todo eso va a darles una panorama del comportamiento de la Tierra bajo diferentes condiciones. Y todas esas condiciones existen, ¿sí? Desde cosas de segundos como un terremoto hasta cosas de millones de años como la convección. Entonces, si uno entiende que los materiales realmente tienen muchas caras, uno puede solucionar diferentes escalas de tiempo. Y de hecho, en el campo de investigación, generalmente las personas se especializan en tiempos largos o cortos. ¿Sí? Los sismólogos son de tiempo corto y los geodinamicistas, no sé si es una palabra, pueden ser expertos en cosas de millones de años nomás. ¿Sí? Porque son muy diferentes, ¿okay? Pero entonces vamos a modelar el manto como un fluido porque ahora sí estamos hablando de tiempo geológico. Si ustedes quieren, yo puse unas demostraciones y lo interesante es cuando yo tengo convección de un fluido viscoso, pero su campo es restringido, yo tengo una esfera, un spherical shell, por decirlo así, como un casquito donde puede tomar lugar. Lo que ustedes van a ver es que importa mucho las dimensiones también, no solamente las propiedades del material. Eso de pronto es menos intuitivo, pero es lo que hablamos cuando hablábamos de channel flow. Si tengo un canal así, delgadita, y intento dar vueltas con un fluido muy viscoso, recuerde que el flujo tenía que ver con como gradientes en presión y que yo tendría gradientes en velocidad que produce resistencia viscosa. Imagínate el gradiente en velocidad, intentar mover algo en una capa delgada cuando se pega a ambas paredes y todo el movimiento tendría que estar aquí. Yo voy a tener movimiento hacia esta dirección aquí y hacia esa dirección ahí y las fuerzas de Isaias van a ser enormes. Es muy difícil de mover algo así, pero lo cambio por una cajita donde el fluido puede hacer eso y es mucho más fácil. ¿Okay? Entonces vamos a ver que las dimensiones entran en algún momento en la propiedad que nos dice si va a tener convección o no. ¿Listo? Si quieres, volvimos a lo de los videos, si hay tiempo. Pero la meta de todo eso, recuerde, es si volvimos a la discusión sobre las placas tectónicas y la deriva continental y los mecanismos, lo que realmente mueve las placas es la convección. ¿Okay? Ustedes vieron que hay fuerzas como si yo tengo esta pendiente en mi cuenca oceánica, voy a tener la fuerza de gravedad empujando un poco mi slab, ¿sí? Yo voy a tener que la placa está inclinada así, entonces quiere deslizar. La parte de subducción está básicamente bajando así y quiere hundirse, entonces hay esta fuerza que jala las placas, pero realmente lo que está pasando es un empuje, por eso todavía estamos rompiendo esta parte y creando nueva placa. Entonces, básicamente la energía que hace toda la parte tectónica, todas las actividades tectónicas son esas cosas de convección. Y hasta la topografía vertical es influido por la convección. ¿Okay? Ustedes han visto estas cosas de African Super Swell y esas cosas donde hay levantamiento que no es compensado ni elásticamente ni estáticamente. Estos desbalances son normalmente efectos dinámicos de la convección. Imagínate tener pues vamos a tener esa litosfera y el manto abajo. Imagínate donde se baja una gota de manto. ¿Qué va a pasar a la superficie? ¿Algo?
Es impresionante, básicamente lo jala. Entonces, esta convección del manto puede crear fuerzas de empuje y de subsidencia por jalar, que uno mira esa topografía y no está compensada, ni elásticamente ni estáticamente. Eso es lo que se llama topografía dinámica. Eso es un área de investigación interesante que todavía los que trabajan eso pelean mucho por los mecanismos. Entonces, para los que les interesa, hay cosas muy interesantes por explorar allá. ¿Okay? Entonces, para tener en cuenta, la convección de Manta no es cualquier convección, sino es una convección que tiene consecuencias geológicas. ¿Okay? La energía, entonces, que produce ese movimiento de placas, y es mucha energía que se necesita, para los que quieren, ustedes pueden sentar y calcular la energía cinética de una placa. ¿Sí? El V es muy chiquito, pero el M es muy grande. Entonces sí hay energía cinética en la placa, ¿cierto? Ese movimiento tiene que venir de algo. Es básicamente un motor. Y ese motor es básicamente la diferencia en temperatura entre el núcleo y la superficie, no más. Es el heat engine, ¿ok? Para los que son ingenieros que estudian esas cosas. ¿Por qué dura tanto tiempo? Hay una cantidad enorme de energía ya. Entonces, la primera pregunta que les hago es, ¿de dónde viene ese calor? ¿Por qué el núcleo es caliente? ¿Sí? O sea, si yo voy a hacer un buñuelo, me toca cocinarlo por un rato antes de que caliente el interior. Entonces, la Tierra está enfriándose desde 4.5 mil millones de años. ¿Por qué el núcleo es tan caliente? ¿De dónde vino todo ese calor? Decaimiento radioactivo. ¿Sí? No escuché. El decaimiento. Hay una parte que es decaimiento, que si uno mira todos los isótopos los radioactivos de la Tierra y los sumas, pueden calcular la cantidad de calor que se produce, que va también disminuyendo en el tiempo. Entonces, gran parte de la razón por la cual la Tierra todavía está caliente. La fuente original del calor en el núcleo, ¿qué puede ser? Porque ¿el dime? Cuando se chocaron, o sea, cuando se formó la Tierra. Sí, Y exactamente. quedó toda esa energía. Sí, muy bien, Laura. Qué pena, yo te escucho intercortada, por eso no entendí bien, pero lo que entiendo sí es que dices que la formación de la Tierra cuando se chocaron todas esas cosas. Ustedes recuerden que por conservación de energía, si tengo una cantidad de energía cinética, que si yo tengo pedazos grandes de planetésimos y esos chocándose, esa energía cinética cuando choca dos con uno, tiene que hacer algo. ¿Sí? Cuando se chocan dos carros, se deforma, hay un ruido, hay calor, ¿sí? Uno puede hasta fundir partes de su carro si el choque es grande. Entonces, lo que pasa es que esos choques eran tan fuertes que cuando se convierte la energía cinética a calor, es una cantidad grande de calor suficiente para fundir roca. Entonces, ya que está fundido, obviamente hay diferenciación y se hunde la parte metálica, pero todo ese calor queda atrapado en el más grande albóndiga que uno puede pensar. Y si ustedes están esperando almorzar y tienen albóndigas allá, ustedes saben que el centro de las albóndigas dura un rato antes de enfriarse, y entre más grande las albóndigas, pues obviamente más grande. Ustedes en la tarea están haciendo esos cálculos para la Tierra. Si lo dejo allá en el espacio para enfriar por conducción, ¿cuánto estaría ahí enfriándose? ¿Cuánto tiempo? Pero entonces tenemos esa cosa rara donde hay frío afuera, ¿sí? Yo pongo mi albóndiga en la nevera, pero el centro está caliente y el proceso de conducción, por ser muy lenta en un cuerpo tan grande, crea ese contraste en temperatura que dura mucho tiempo. ¿Sí? Si podemos hacer la comparación con agua hirviendo, yo pongo mi agua fría en mi fogón, lo caliento por ahí y yo voy a empezar a crear una inestabilidad. ¿Sí? ¿Por qué se vuelve inestable y por qué se mueve?
Si yo pongo un ladrillo en mi fogón, aparte de dañar mi fogón, ¿qué va a pasar en ese ladrillo? Si pongo mi mano encima, pues va a ser frío. Y puede ser frío por un rato. Si espero y espero y espero, eventualmente me quemo la mano. Pero si pongo una olla de agua es diferente, ¿cierto? El agua se puede mezclar y el ladrillo no. Entonces necesito dos cosas. Un contraste de temperatura y un material capaz de fluir. Okay. ¿Ustedes recuerden qué es lo que provoca un flujo en un fluido? Antes de receso. Es una ¿Dónde viene diferencial eso? de presión, si no estoy mal. ¿El qué? Un diferencial de presión. Sí, un gradiente en la presión, exactamente. ¿De dónde viene mi gradiente de presión? Y para tener flujo vertical, ¿en qué dirección necesito mi gradiente de presión? Más presión en el fondo y menos arriba, para que vaya hacia arriba. Ok. Eso tiene sentido. ¿Están todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Ustedes ya saben porque digo todos de acuerdo. ¿Sí? Ok. Yo les voy a poner un ejemplo. Entonces, de algo que funciona así. Bueno, yo le voy a dibujar. Ustedes pueden ver dibujos ahora, ¿cierto? Voy a maximizarlo, voy a dibujar. Voy a poner... Imagínense que yo puedo dibujar líneas rectas, son líneas rectas. Aquí lo pongo caliente, es mi fogón. Y aquí lo pongo frío. Okay. ¿Qué va a pasar? Hay un gradiente de presión. De hecho, hay un gradiente de presión en mi vaso de agua. Recuerda el vaso de agua que tenía presión de ρGH. ¿Hay convección en mi café? No, no hay. No, No hay, ¿cierto? Tienes la idea, pero hay algo, un truquito que falta. ¿Por qué esta cosa se movería y esta cosa no? Caliento eso. ¿Cuál es la diferencia? De hecho, si lo caliento un poco, no hay garantía que nada pase. ¿Okay? Pero sabemos que hay convección en el manto, entonces, ¿por qué pasa? Empezamos con algo más básico. Empezamos con ¿por qué algo aquí quiere subir? ¿Qué propiedad tiene que no tiene la roca aquí? La diferencia entre esta roca y esta roca, ¿cuál es? Aparte de temperatura. Yo diría que ahí la densidad que iría relacionada con la temperatura. Exactamente. Y eso es toda la historia. Yo calentando esto, le bajo la densidad. ¿Okay? Si bajo la densidad, debería ser más liviano que la roca aquí. Entonces, esta situación de gradiente de presión hidrostática no produce movimiento, porque recuerde como en el caso de los conduitos volcánicos, no es suficiente tener un fluido allá metido. Lo que necesito es una diferencia horizontal que hace que lo que hay alrededor pesa más que lo que hay adentro. Entonces yo puedo tener mi vasito de agua, pero si lo rodeo con una cantidad de presión de roca a muy alta presión, yo voy a espicharlo y que va a subir. La diferencia es la diferencia en dirección horizontal que produce el movimiento vertical. ¿Okay? Vamos a volver al tema del channel flow, donde tenemos un tubo así horizontal.
Lo que tenía fue, bueno, si yo tengo una presión diferente aquí, y si tengo una presión diferente entre aquí y aquí, ¿qué es lo que necesito para producir un flujo? Recuerden en 2D, si yo tengo un gradiente en esta dirección, yo produzco un flujo así. Si tengo un gradiente de presión en esta dirección, yo produzco flujos verticales, ¿cierto? ¿Tienes otro gradiente de presión? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo voy a hacer otro ejemplo. Déjame buscar yo les voy a mostrar el otro. Es que es como un poco pesado intentar cambiar las diapositivas, pero creo que vale la pena revisar esto. Que en los flujos, yo tengo esto abierto. Mantle convection. Porque no me da la opción. Uf. Déjame abrir esto. Primero tengo que terminar esto. Porque es importante entender por qué el manto fluye. Okay. Ok. Ya estamos con esa presentación de flujos que ya vieron. Y recuerde que el gradiente en velocidades tiene que ver con gradiente de presión en la otra dirección. ¿Sí? Lo que tenemos es un flujo vertical que implica que hay un gradiente en velocidad horizontalmente, ¿cierto? En el caso de convección de manto. Y si pasamos lo de 2D, creo que tuvimos una de 2D, pues lo que pasa es que gradientes en presión en esta dirección producen gradientes en velocidad en esta dirección y de lo contrario. En el caso de flujo en el manto de convección, yo tengo algo en 2 dimensiones. ¿Okay? Entonces tengo que tener gradientes de presión verticales, pero también horizontales. Si yo veo cuando está fluyendo así y así, tengo gradientes de velocidad verticales, lo cual implica un gradiente de velocidad en dirección horizontal. Y cuando tengo ese movimiento vertical donde esta velocidad es más que esta velocidad, tengo gradientes de presión ahí. El flujo del manto es en 2 dimensiones. ¿Okay? Ustedes recuerden que para producir un flujo necesito un diferencial de presión, entonces, y si es completamente hidrostático, no voy a tener un flujo. Pero si tengo diferencias horizontales, ¿qué pasa? Yo voy a dar un ejemplo adicional. Porque yo sé que puede ser más confuso que menos confuso. Hagamos un ejemplo con un coso que flota. Ahora volvimos a esto, ¿cierto? Ustedes pueden ver ahora donde hice los dibujos. Sí. Ok. Entonces, hagamos esto. Yo tengo una roca metida aquí en algo menos densa que la roca. ¿Qué va a pasar con la roca? ¿Sube o baja? Debería bajar. Ok. ¿Por qué?
¿Qué fuerza lo baja? Pues según lo que hemos visto, sería como la presión de los lados. Ok. Si es presión de los lados, ¿por qué no sube? Ah, bueno, pues ahí estaría como la gravedad debido a, o sea, mejor dicho, o sea, en todo tiempo está actuando la gravedad ahí, Ok. pero por lo menos en la parte vertical. Pero si es más denso la roca que el medio, pues la Ok. gravedad va a ser más fuerte en la roca, por eso va a bajar. Y, y si es más, digamos, si es más denso el medio que la roca, pues entonces es el medio el que va a bajar, pero pues relativo a la roca es la que sube. Ok. Entonces, si yo reverso eso y eso es menos densa, va a subir. Ok. Entonces, las fuerzas actuando en esa roca, ¿qué son? Gravedad, ¿cierto? ¿Qué más? Y el diferencial de presión de los lados. Ok. ¿Y eso cómo se llama en este caso? Hace esto, ¿cierto? Empuje. Ujú. Pero tiene un nombre especial cuando estamos hablando de cosas en fluidos. Flotabilidad. Exactamente. Flotabilidad. ¿Ok? O buoyancia. Yo si dejo caer una roca en aire, va a caer rápido. Si dejo una roca caer en algo muy pesado, aun si no hay resistencia viscosa, uno puede pensar en algo de muy baja viscosidad como es el mercurio, pero muy alta densidad. Entonces, si negligimos la resistencia al flujo que viene de la viscosidad, hay igual algo que mitiga la fuerza. Y si se equilibran, básicamente son iguales, entonces yo voy a tener algo que no mueve. Si la gravedad supera la flotabilidad, pues baja, y si la flotabilidad es mayor, sube. Esa flotabilidad, tienes razón, uno lo calcula como masa del agua desplazada, pero eso como descripción física es que, bueno, eso es una descripción matemática, lo calculo así, pero ¿dónde viene ese empujo? Es por esta presión alrededor de la cosa. ¿Okay? Entonces, lo que no me gusta, mi fluido, son variaciones en presión. Y recuerden mis montañas en isostasia. Yo tenía una raíz que era más grande que la montaña. Si algo empuja mi montaña y por un momento y lo baja, hay como demasiada presión aquí y se quiere equilibrar. ¿Sí? A mi fluido no le gustan una diferencia entre la presión aquí y la presión aquí debajo de la montaña. Si intento mover esta cosa o ponerlo en desequilibrio, yo voy a estar creando gradientes en la presión y el fluido que hace cuando hay gradiente fluye hasta que se acaben. ¿Okay? Entonces, un ejemplo, los cascos de hielo llegan y empujan el manto. Ahora lo que tengo es una situación incómoda donde, digamos, aquí la superficie de la Tierra y pongo esto encima. La presión aquí es grande porque tengo esta elefante encima. Mientras aquí estoy cerca de la superficie, entonces la presión es baja. Esta diferencia en presión entre aquí y aquí produce un flujo donde esta cosa se va, luego eso se hunde y va a llegar un momento donde la presión en cada parte horizontalmente va a ser igual. Vamos a ignorar lo que pasa dentro de esta cosa, que es un sólido y no puede fluir dentro de sí mismo para equilibrarse. Entonces, yo no sé qué es la presión aquí, eso tengo que calcular aparte. Pero dentro de mi fluido ya acaba de cancelar todas las diferencias en presión. ¿Okay? Entonces, ahora si miramos mi tema de fluido en una olla calentando por abajo, yo sé que esta densidad aquí es menor que esta densidad arriba, ¿cierto? Si lo puedo dibujar en rojo. Esta cosa, si está completamente una capa de roca ya calentada, ya menos densa, ¿tiene cómo subir?
O lo ponemos de revés para compararlo con isostasia. Yo voy a poner la capa fría de la litosfera, ¿ok? Esa litosfera se va a hundir. Miramos las presiones. La presión aquí es igual que la presión aquí. Sí. Si yo tengo una situación donde es perfectamente arreglada así, y mi superficie donde tengo algo caliente es perfectamente plana, esta cosa no tiene fuerza de buoyancia para subir la roca. ¿Por qué? Porque la roca que está aquí está exactamente la misma densidad que esta roca aquí y esta aquí. La presión en todo eso es igual horizontalmente, entonces no hay flotabilidad. Pero ¿qué pasa en fluidos reales? Hay turupitos, hay algo como un poco no exactamente perfectamente pareja en el calentamiento. Y ahora que estoy creando diferencias horizontales en la presión en este fluido. ¿Qué va a hacer el fluido? Va a fluir para equilibrarlo. Las cosas menos densas entonces suben por la flotabilidad que ahora sí tienen y queda ahí. Y esta cosa, entonces, como hay movimiento, lo pueden empujar. O eso sí tiene sus propios turupitos, ellos pueden gotear, ¿sí? Entonces, si volvemos a la oh, aquí, ¿dónde está? Esto es un ejemplo, es un modelo sencillo en 2D de qué pasa cuando tengo algo caliente que enfrío desde arriba. ¿Okay? En realidad, el manto tiene enfriamiento de arriba y también calentamiento de abajo, pero eso es un ejemplo donde solo enfrío, digamos, el half space cooling problem que vimos en la litosfera. Pongo algo a tiempo cero caliente y aplico un borde frío. Esto va a ponerse más denso. Si fuera completamente ahí planito, sin ninguna perturbación, no tendríamos diferencias horizontales en la presión como para provocar ese flujo. Pero el momento que hay una variación chiquita, se vuelve inestable. ¿Qué significa eso? Que una perturbación chiquita se vuelve grande porque ahora yo tengo este pedazo más denso que este pedazo, entonces, bloop. ¿Okay? Entonces, por no tener la configuración perfecta, por no tener las variaciones en densidad completamente verticalmente arregladas, la gravedad, la fuerza de gravedad es lo que produce estas gradientes horizontales en la presión, que es la diferencia entre aquí y aquí. Como mi conducto de volcán, hay un gradiente en la presión, pero realmente lo que necesito saber es la gradiente entre aquí y cómo varía verticalmente. Si no, yo tendría mi vaso de agua que quedaría para siempre, que básicamente se hunde, o sea, el agua queda en el fondo en mi vaso. Si quiero que suba, necesito crear una compresión, tener un contraste entre la densidad aquí y aquí, con un gradiente vertical en esta diferencia. ¿Okay? Entonces, eso es otra forma un poco de ver el concepto de flotabilidad. Lo que tengo, que siempre en la Tierra tenemos esa fuerza de gravedad. Si yo tengo una fuerza de gravedad, voy a tener un gradiente de presión por todo el fluido, pero si pongo un cosito, esa variación en densidad es diferente aquí que aquí, y el flujo actúa para eliminar esas diferencias. ¿Okay? Entonces, en mi conducto volcánico, yo tengo una densidad menor de cosas aquí que aquí. Entonces, una especie de flotabilidad que eso quiere subir, ¿sí? Porque está siendo comprimido de forma diferencial. ¿Okay? Un punto más que ojalá no les confunda. Si yo tuviera la misma cosa sin gravedad, no pasaría nada. La flotabilidad es una consecuencia de la gravedad.
si miro la presión que actúa en mi coso, mi objeto o mi conducto volcánico, es grande aquí, menor aquí, menor aquí. ¿Sí? Entonces, la gradiente en la presión aplicada va en esta dirección. ¿Sí? O sea, entonces hay gradientes en la velocidad del fluido entre aquí y aquí y aquí. Entonces estoy provocando un flujo vertical. Pero esta presión no es suficiente decir que ρGH es baja presión aquí, alta presión aquí. Lo que tengo que es aplicarlo a algo donde horizontalmente yo tengo una situación donde aquí, por decirlo así, hay menos fuerza de gravedad actuando en la cosa que aquí. Y eso produce un contraste en la presión, y ese contraste en la presión tiene un gradiente en esa dirección y produzco un movimiento arriba. Cuando es fluido, yo voy a preocuparme por presiones dentro del fluido y afuera del fluido y toda esta cosa, pero cuando es un objeto sólido, simplemente digo que hay una presión diferencial que empuje más aquí que aquí, que crea buoyancia, ¿sí? O flotabilidad. Si este objeto es menos denso que esto, esta presión es más fuerte, el gradiente de presión es más fuerte que la gravedad. Si esta cosa es más densa que su alrededor, la gravedad gana. Todavía hay esa gradiente de presión que quiere empujarle hacia arriba, entonces la fuerza que lo baja es menor, porque va a ser gravedad menos flotabilidad. Entonces, una forma de pensar en la flotabilidad es básicamente un gradiente en la presión diferencial entre lo que hay dentro del objeto y lo que hay afuera por esas diferencias en densidad que tiene con su alrededor. No sé si eso les confunde más, pero si uno mira las ecuaciones de fluido que vimos la semana pasada, recuerde que un gradiente en esta dirección produce gradientes en movimientos en esa dirección. El flujo se alinea con la dirección de gradiente, que en este caso es vertical, ¿sí? Y voy a tener un empuje hacia arriba. Pero lo que produce un movimiento arriba es que esto es menos denso que esto, y lo que produce la bajada de estas plumas es que estos son más densos que estos. A veces lo llaman flotabilidad negativa. Eso es un poco, para mí, pues es algo que solo confunde. Yo digo que en caso que se sube es porque la flotabilidad supera la gravedad, y en caso cuando se baja es porque la flotabilidad es menor que la gravedad y punto. Pero cuando hablamos, ustedes van a verlo en la literatura, que cuando se baja un slab o algo así, lo llaman flotabilidad negativa, porque en lugar de flotar, se hunde. Pero hay que tener en cuenta que siempre lo que tengo es una fuerza de gravedad abajo, una flotabilidad arriba en la Tierra, ¿sí? Y lo que gana es la fuerza más grande y punto. ¿Okay? Entonces, yo puedo tener plumas mantélicas que se bajan porque estoy enfriando la cosa desde arriba, pero también tengo plumas que van a subir porque lo caliento aquí, y estos paquetes de roca tienen flotabilidad que supera la gravedad, entonces sube. ¿Okay? Lo que negligimos en todo eso, y ahora sí voy a volver, es el tema de la resistencia viscosa. ¿Okay? ¿Tienen dudas hasta ahora sobre? Básicamente fue una forma muy larga de hablar de la flotabilidad y cómo se compara con la gravedad, y es la misma discusión que realmente tuvimos con isostasia, solo ahora en lugar de montañas tenemos plumas que fluyen o paquetes de manto que fluyen. Pero es la misma fuerza, es realmente flotabilidad. ¿Sí? Lo que negligimos, y ustedes recuerden con el flujo de Stokes, es que hay una resistencia viscosa y en el manto es harto. Entonces, si yo pongo en mi manto algo pesado, debería caer al fondo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si
este fluido es muy, muy, muy viscosa. Esta cosa, a pesar de su peso, no va a querer hundirse tanto porque la otra fuerza que va hacia arriba, entonces va a ser la resistencia viscosa. Entonces tengo gravedad, flotabilidad y la resistencia viscosa que depende de la dirección de movimiento. Si la cosa está hundiendo, la resistencia viscosa va así. Si la cosa sube, la resistencia viscosa va así. Entonces siempre hay esta cosa interactuando en contra. Y es por eso que no puedo garantizar que cualquier diferencia de temperatura va a producir una convección. Imagina, volvemos al ladrillo. Yo por mucho que quiero hacer un flujo dentro de esta cosa, nunca lo logro porque aun si caliento eso a 1000 grados y pongo eso a 0, la resistencia al flujo es demasiado alto y punto. Entonces yo puedo poner eso muy, 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 muy liviano y eso muy, 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 muy denso y no voy a provocar un flujo a pesar de todos esos contrastes en densidad y presión, porque la resistencia viscosa siempre supera y cancela cualquier movimiento. ¿Okay? Entonces el manto es un poco igual. Hay planetas que no tienen convección simplemente porque sí hay contraste entre el centro del planeta y afuera, en todos los planetas. Pero si no es suficiente para superar la resistencia viscosa, no va a pasar nada. ¿Okay? Entonces, con esos tres conceptos de gravedad, flotabilidad y resistencia viscosa, uno entiende si la cosa va a tener convección o no va a tener convección. En el caso particular de la Tierra, el contraste entre el núcleo y la parte de afuera es muy grande, la temperatura. Entonces, a pesar de una viscosidad de 10 a la 21 en el manto de esa roca, igual alcanza a tener convección. Okay. Hay formas de calcular si deberías tener una convección o no. En esta presentación incluyo mucha matemática. Lo que yo quiero recordarles es que toda la matemática que hay, ustedes ya han hecho, solo estoy juntando varias cosas. ¿Okay? Entonces, no vean las ecuaciones y hacer eso. La idea es que eso es la ecuación que ya derivamos de flujo en 2 dimensiones de un fluido viscoso, pero también lo que pasa es que ese término tenía densidad. Recuerda que yo tenía un término en mi ecuación de fluidos, que en el caso de la Tierra, cuando siempre tengo gravedad, la gravedad puede ser mi fuente de variaciones en presión, entonces es importante. Pero ¿qué pasa cuando mi densidad es influida por temperatura? Entonces necesito 2 ecuaciones acopladas, uno que me dice la temperatura y cómo varía en espacio y tiempo, para saber aquí en el fluido cómo son las densidades de cada parte del fluido. ¿Sí? ¿Ustedes han en algún momento solucionado ecuaciones acopladas en modelación o en métodos computacionales o algo? ¿Sí? Creo que sí, creo que sí. Sí. En algún momento creo que en métodos computacionales, pero sí, ni idea, no recuerdo bien. Ok, porque una cosa es, ustedes ya aprendieron de diferencias finitas, donde uno puede tener una ecuación diferencial y poner en lugar de diferenciales lisos, tener como cubitos de diferencias finitas. Yo puedo resolver, por ejemplo, la ecuación de conducción así, ¿sí? Yo pongo como si mi derivado de temperatura con X, yo lo puedo reemplazar con una diferencia T2 menos T1 sobre X2 menos X1 y yo tengo como un derivada. Si yo quiero complicarme la historia un poco diciendo, pero ok, en tiempo 2, la temperatura de esto cambia, entonces necesito básicamente solucionar 2 problemas a la vez. Y uno puede, por ejemplo, hacerlo con time steps. Ustedes han hecho esas soluciones de ecuaciones en tiempo, donde a tiempo 0 calculo el campo, aumento el tiempo por un 1 y cambia la temperatura según ese movimiento del tiempo.
utilizando esa derivada, ¿sí? Entonces yo puedo hacer lo que se llama time stepping, donde en tiempo 1 tengo ese campo de valores, en tiempo 2 reorganizo y pongo mis nuevos valores en tiempo 3, etc. Yo puedo hacer pasos en tiempo hacia adelante o hacia atrás o hacia el medio, ¿sí? Las diferentes formas de hacer diferencias finitas. Pero cuando tengo otra ecuación que me dice las propiedades en este punto, eso es donde tengo que acoplar las ecuaciones. Entonces, básicamente, para modelar convección, ustedes necesitan estas ecuaciones de flujo en 2D, pero donde la densidad se actualiza utilizando la ecuación de temperatura. En la ecuación de temperatura, miramos rápidamente. Si yo tengo conducción, digamos, yo tengo mi half space cooling problem o mi half space heating problem. Digamos, estamos enfriando desde aquí y calentando desde aquí. Si fuera solo conducción, ustedes saben que esa cosa demora mucho. Pero ¿qué pasa a la temperatura aquí cuando, digamos, la conducción no ha llegado, pero muevo un pedazo de este manto hasta ahí? Ahora esa temperatura no simplemente depende de que me llegue ese proceso de transferencia de conducción, sino depende de cuánto demora este paquete en llegar a este punto. Entonces ahora la temperatura en este punto depende no solamente de dónde viene la transferencia de calor, sino de dónde viene la transferencia de material. Eso se llama un término advective term. Entonces lo que voy a decir es que en la parte matemática, ustedes ya tenían esta ecuación. Eso es la general, que la temperatura en el tiempo está relacionado con el gradiente squared de T, o sea, en una dimensión lo hicimos aquí, y recuerde que solucionamos esto para hallar perfiles de temperatura en la litosfera, ¿sí? Y hasta definir la base de la litosfera, ¿sí? This is the heat equation. Es algo famoso, es algo que ya tiene soluciones analíticas. ¿Qué es esta cosa? Si tengo movimiento del fluido, yo tengo que considerar la temperatura en un punto, no solamente como pensando en la gradiente squared, o sea, que esta parte donde hay conducción que viene de arriba a abajo, sino la llegada con esta velocidad de otra paquete. ¿Y por qué importa el gradiente en este caso? Porque yo vengo de un lugar caliente, más caliente que aquí. Yo traigo esto y eso pasa por toda esa distancia. Entonces, la diferencia en temperatura entre este punto y este paquete depende del gradiente de temperatura. Entonces, si lo multiplico por la velocidad, ya puedo actualizar mi temperatura aquí. Entonces, yo no sé si ustedes ya han estudiado esta ecuación que tiene ecuación de temperatura más un término de advección. Eso me dice la temperatura en cualquier parte del manto si yo sé la velocidad. ¿Y la velocidad cómo lo hago? Con la ecuación de movimiento de mi fluido. Entonces tengo que acoplar esta cosa con otra cosa más. Que, bueno, vamos a ver. Que es básicamente lo que ustedes ya vieron. ¿Ok? Esta gran cosa fue la cosa donde eliminamos esto. La gradiente de presión, mi dP by dx, la buoyancia y la resistencia, o sea, básicamente el gradiente cuadrado de velocidad, que si lo multiplico por la viscosidad me da como una resistencia al flujo. ¿Okay? Pero es la misma cosa que vimos hace 2 semanas. Lo que vimos hace 2 semanas es la forma más sencilla que hay de la ecuación Navier-Stokes, donde asumo que la velocidad es lenta, que entonces no hay, digamos, aceleración de masas en el fluido. Entonces, quito eso. La gradiente de presión es lo que crea un gradiente en las velocidades, lo cual les produce esa resistencia viscosa.
Okay. Entonces, ustedes ya vieron esto. Recuerdo, porque para derivar el otro teníamos que asumir que no hay divergencias en el flujo, o sea, que no hay compresiones y aperturas. Y ahora, el de heat equation. La ecuación de calor de conducción que ya vimos hace mucho, pero con ese movimiento que trae calor al nuevo lugar con movimiento. Okay. Ustedes pueden ver que son acoplados porque en cada ecuación hay velocidad. Eso define el movimiento. Ese define el movimiento. Y esa temperatura depende del movimiento, entonces está acoplado. Okay. No se preocupen demasiado por el momento, pero esa es la idea. Yo tengo, si lo expando en 2D, yo tenía esta ecuación menos la parte en el centro. Eso es básicamente la parte donde muevo el fluido caliente al lugar para calentarlo más. ¿Qué va a pasar físicamente en el manto? Okay. Ya hablamos de que si caliento abajo y bajo la densidad, puede tener un flujo. Yo metí una aproximación sin decirles que de pronto ya conocen. Cuando yo digo que esa cosa es incompresible, significa que la densidad no cambia, ¿cierto? Pero estoy hablando de que la única cosa que causa movimiento es diferencias en densidad. ¿Cómo pueden ser ambas cosas? Eso es un truco que siempre utilizan en mecánica de fluidos que se llama la aproximación Boussinesq, que ya está en la presentación, no se preocupen. Donde yo asumo que el fluido no es compresible, entonces que no hay divergencias de fluidos, pero que sí para el propósito de crear movimiento, yo tengo esa fuerza de buoyancia. Entonces lo quito y lo meto ahí como solamente una fuerza de buoyancia ahí. Okay. Esto evita problemas de que como esta cosa sube y se comprime por el movimiento, entonces eso. Entonces hay conservación de masa, hay movimiento debido a esos contrastes en densidad y hay resistencia viscosa. En el manto, la resistencia viscosa es muy alta, entonces ¿cómo voy a determinar si hay movimiento y no? Y eso es donde venimos al tema de calcular una cantidad que me dice si va a conveccionar o no. En la presentación que voy a dejar hay una derivación de dónde viene eso. Para mí, repasarlo en clase, yo creo que todos se duermen. Para los que les gusta saber de dónde viene esta cosa, básicamente viene de un análisis de dimensiones de la ecuación de Navier-Stokes. ¿Okay? Entonces, si yo vuelvo a mis ecuaciones de movimiento de fluido y yo tengo cada parámetro y lo no undimensionalized, como digo eso en español, para hacer ecuaciones no dimensionales, lo que siempre hago es una normalización por una cantidad, un parámetro típico. Por ejemplo, si yo tengo un espacio así de 2.000 kilómetros y yo quiero hacer mi problema en términos sin dimensiones lineales, yo multiplico cada X, Y y Z por un factor de 1 sobre mi distancia característica. Y si quiero trabajar con temperaturas no dimensionales, recuerde que en la ecuación de temperatura, cuando lo estamos resolviendo, sacamos algo que se llamaba non-dimensional temperature, donde fue una normalización de la diferencia entre aquí y aquí en temperatura. Entonces, yo puedo hacer eso con cada parámetro. Yo creo que de pronto en métodos computacionales ya lo han hecho, no sé qué tanto recuerdan. Para simplificar la ecuación a un parámetro, o de pronto 2, porque lo que uno ve en esa ecuación es que, bueno, tengo densidades, bueno, pero es que también hay gravedad aquí, yo tengo una viscosidad aquí, tengo una difusividad aquí, y esa difusividad, recuerde que ya es algo que sale de una combinación de parámetros, entonces ya salió de nuestra no dimensionalización del problema de flujo de calor. Si combino esos factores y tengo una ecuación, en fin, que depende de un parámetro, el parámetro clave para la convección es lo que se llama Rayleigh number.
¿Okay? Ustedes para conducción sacaron un valor, un parámetro importante que fue difusividad, que combinaba densidad y capacidad ecolítica y conductividad y todo eso. Esta cosa me determina qué tan rápido mueve el calor. Este parámetro de Rayleigh, como depende no solamente de factores de temperatura, sino factores del fluido y factores de dimensión, lo que ustedes van a ver aquí es que primero el cambio de densidad entre la parte calentada y la parte fría es por la coeficiente de expansión térmica. Entonces recuerde que ya hablamos de eso en la cosa de buoyancia. Si aumento la temperatura, disminuyo la densidad por un factor que depende de ese coeficiente. ¿Listo? Esto es mi contraste entre arriba y abajo. Si lo aumento, yo voy aumentando ese parámetro de Rayleigh number. Si la dimensión vertical comparado con horizontal es muy grande, yo tengo más posibilidad de flujo que cuando es así. ¿Okay? Esto tiene escondido la densidad porque eso es viscosidad dinámica dividido por densidad. Recuerda que eso es lo que llamamos el kinematic viscosity. Y sacamos otro número no dimensional que se llamaba Prandtl number. ¿Sí? Hay muchos números en fluidos, no es importante memorizarlos, lo que es importante ver qué es lo que determina en mi fluido. ¿Okay? Entonces, la decisión de si voy a tener convección o no voy a esa convección, lo que promueve una convección es que si ese coeficiente es grande. ¿Y por qué? Si ese coeficiente es grande, una pequeña aumento de temperatura cambia mucho la densidad y aumento la flotabilidad. ¿Okay? Este rho escondido aquí en la viscosidad semática, entonces me da un rho G aquí. Todo eso me va a dar básicamente la flotabilidad, porque alfa por la diferencia de temperatura me da un contraste en densidad. La densidad inicial y G me determina básicamente todo el control de flotabilidad versus gravedad. Esta es la parte que resiste convección. Obviamente, una alta viscosidad resiste convección. Estoy intentando mover miel comparado con mover agua. ¿Qué creen que es la influencia de la difusividad térmica? Yo mirando esta ecuación, yo sé que voy a bajar el Rayleigh number y bajar la probabilidad de convección si aumento mi difusividad térmica. ¿Ustedes por qué creen que es eso? Imagínate que una difusividad muy alta y caliento mi fondo de aquí. ¿Qué va a pasar? De pronto tiene que ver esto de que se vuelve más predominante la conducción que la convección. No sé. Sí, exactamente. Si yo tengo una muy rápida conducción, yo puedo cambiar la densidad de esta cosa como quiera, pero como eso propaga la perturbación de temperatura, lo que voy a hacer es equilibrar esas temperaturas muy rápido. O sea, la temperatura aquí va a calentar tan rápido que ni siquiera esa cosa tiene tiempo de arrancarse, porque voy a tener como también una bajada de densidad en todo el fluido. Entonces, la convección también depende de que el movimiento físico del fluido puede ser mucho más rápido que la conducción de calor por conducción, porque si la conducción es rápida, pues ya equilibrio todas las densidades de una, básicamente. Entonces, este factor aparece en el fondo de la ecuación porque un valor alto también impide esa convección. Okay. Entonces, mira, estamos llegando al fin. Yo sé que fue una clase un poco densa. Los conceptos que hay que tener en cuenta es que si yo tengo un calentamiento aquí y enfriamiento aquí, la convección
es un resultado del cambio de densidad por el calentamiento. Si es así, yo tengo que tener en cuenta dos diferentes ecuaciones. Uno es que me dice la temperatura cómo cambia con conducción y el movimiento del fluido, que me puede poner otro término en esa temperatura donde cambio la temperatura por movimiento de fluidos. Entonces es un acoplamiento entre la ecuación de movimiento de fluidos y la ecuación de temperatura. Y todo eso me explica por qué se mueve el manto. Y si ustedes quieren hacer modelos con el manto, es básicamente con esas dos ecuaciones acopladas. No sé si tienen dudas. Para los que están interesados en la matemática, ustedes mismos pueden hacer el análisis no dimensional. Eso no me permite hacerlo porque lo tenía escondido. Yo lo voy a revelar. Pero pueden hacer el cálculo para ustedes mismos. ¿Okay? Entonces, lo que hago es que empiezo con mi ecuación. Yo lo que puedo hacer ahora es multiplicar todas mis variables con un parámetro de característica de mi situación. Entonces, por ejemplo, hay una velocidad promedia que puedo multiplicar por mi parámetro no dimensional para producir esa variable. Y el tiempo, lo que puedo hacer es como multiplicar un tiempo característico que es la dimensión dividido por esa velocidad característica y la presión por una característica presión. Estos no dimensionalizaciones están relacionados porque ustedes ven, por ejemplo, si tengo una dimensión así y una velocidad característica, eso me da un tiempo característica y tiene que ser consistente. Eso es lo difícil. Si ustedes quieren hacer eso, hay que ser consistente y si uno va length, time, temperature, todas las demás cosas son derivadas de eso. Entonces hay que calcular las demás constantes típicas, crear una ecuación básicamente, qué pena. Ustedes pueden ver en la presentación, pero la idea es derivar todo para sacar una ecuación final que solo depende de un parámetro especial. Okay. Y en este caso, el parámetro especial que van a derivar, todas esas cosas con asteriscos son no dimensionales. Y el parámetro importante que sale es el Reynolds number. Ok. ¿Recuerda el Reynolds number que decía? El Reynolds number fue flujo laminar versus turbulento. ¿Y de qué dependía? Si habían más momento de movimiento en el fluido y aceleraciones o más resistencia viscosa. Y cuando hay mucha alta viscosidad, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo fluido más laminar. Yo puedo hacer lo mismo con el Rayleigh number. Para sacar el Rayleigh number, entonces necesito incluir la temperatura dentro de, por ejemplo, mi viscosidad, mi densidad. Mi densidad depende de la temperatura. Necesito la ecuación de temperatura metida y saco el Rayleigh number con la no dimensionalización de mi ecuación de movimiento de fluidos de Navier-Stokes. Okay. Pero esa ecuación de Navier-Stokes es especial porque la densidad no es constante, sino dependiente de temperatura. Y de ahí salgo con el Rayleigh number. Eso no les voy a poner ni una tarea ni un examen, pero si ustedes están interesados en hacer su proyecto en este lado o otros proyectos, digamos proyecto de grado o proyecto de este curso, lo podrían hacer para hacer simulaciones. ¿Okay? Entonces, para los que les gustan este tipo de cosas, yo les recomiendo pasar por este proceso. Si los que simplemente lo ven espantoso, no se preocupen. En algún momento, si van a hacer modelación, tienen que aprender a no dimensionalizar ecuaciones. Pero recuerdes que simplemente tomar un factor y dividir mi cosa con dimensión por este factor típico. Digamos,
longitud. Yo tengo un X o un Z, yo lo divido por el ancho del manto. Y yo tengo ahora longitud no dimensional. Eso me permite recopilar todos los parámetros en una cosa que me dice algo físico sobre esta ecuación. En este caso, el Rayleigh number me dice si va a tener convección o no. Va a tener convección si el contraste de densidad y la buoyancia es mucho más fuerte que la combinación de viscosidad y de conducción de calor. ¿Okay? Entonces, hay que pensarlo un poco, pero es básicamente eso. Si uno puede ver, yo tengo buoyancia, disipación viscosa y conducción en una pelea para ver si voy a tener convección en mi fluido. Lo pueden poner así. ¿Okay? Hay más, yo tengo más información aquí, un poco jugando con diferentes factores, cómo vamos a saber qué está pasando en la Tierra y qué necesito para provocar una convección. Normalmente yo lo que necesito es, teniendo todas las propiedades del manto, aplicar suficiente contraste a la temperatura para provocar el movimiento. Y ustedes, si quieren, calcula el Rayleigh number de la Tierra, del manto, con varias asunciones. El Rayleigh number que tenemos del manto fue calculado así, con parámetros aproximados y uno, como sabe, la temperatura del núcleo, hay que pensarlo, ¿okay? Porque ese número para el manto hay que sacarlo de algo. Hay muchos más números no dimensionales en fluidos que describen varias cosas. Los que ustedes ya saben y que son importantes es el Reynolds number, que me dice si va a ser flujo turbulento o laminar. El Rayleigh number, que me dice si va a ser convección o no va a ser convección. Eso es un poco más complicado porque no solamente la viscosidad del fluido, sino la temperatura que varía. ¿Okay? Pero esos son los parámetros, digamos, más importantes para entender los fluidos. Y siempre los ponemos con esos parámetros para simplificar el problema. ¿Sí? Yo, calculando el Rayleigh number, yo sé que se va a hacer convección sin tener que pasar por toda la solución del Navier-Stokes. ¿Okay? Bueno, yo sé que ya pasamos un poco. Yo lo que quiero de ustedes es básicamente tener claros los conceptos, ¿sí? Hay un resumen al fin de esto que puede ayudar, como que las cosas que promueven convección y las cosas que lo inhiben. Hay un Rayleigh critical, donde más grande que eso va a ser convección, menos grande va a ser no convección. Uno puede jugar con modelos de enfriamiento desde arriba y calentamiento desde abajo, o solo un borde de enfriamiento o solo un borde de calentamiento, y uno va a ver las consecuencias. ¿Okay? Pero todo eso es básicamente solucionando esa ecuación calculada entre flujo y temperatura. ¿Cómo lo ven? ¿Lo quieren en el parcial o quieren omitir esa parte para el parcial? Porque si vamos a eliminarlo, entonces lo que van a tener básicamente son flujos laminares, yo creo que, y temperaturas. Porque en el primer parcial no teníamos nada de temperatura, ¿cierto? Sí, en el parcial no hicimos de temperaturas. Entonces, según el programa, empezamos con flujo de calor, ¿cierto? No encuentro mi programa. Ustedes pueden revisar. Desde el último parcial, pero había un tema antes del parcial que cubrimos que no fue en parte del parcial. Desde ahí hasta, digamos, la semana antes de receso, sin incluir ese nuevo tema, vamos a incluir en el parcial. Entonces repasa las presentaciones de geotherms, ecuación de temperatura en 2D, eso que tiene que ver con la definición de litosfera, que es ese borde térmico, y la introducción a fluidos laminares y en canales y de conductos. Y ya.
La próxima vez vamos a ver un poco más detalle del manto porque el manto es una bestia complicada. ¿Sí? Ustedes saben que hay estructura dentro del manto y vamos a ver el efecto de eso porque no es simplemente una olla de agua. Y para mí es la parte más interesante porque todavía causa debate en los modelos de convección porque la información que tenemos del manto inferior y mediano es poco. O sea, tenemos que hacerlo a través del comportamiento que produce, más no tanto las mediciones directas. La sismología nos da mucho, pero hay partes de nuestro conocimiento que faltan. Ok, chicos. Suerte y con la tarea pueden entregarlo al mediodía el viernes. Entonces, el jueves yo quiero hacer un repaso total con ejemplos, porque lo que es importante en fluidez y calor es hacer 1000 ejemplos. O sea, ustedes yo creo que los conceptos tienen claro al momento de llegar a un problema, lo difícil es armar la forma de solucionar el problema y qué ecuación utilizan. Ok. Cuídense mucho y para los que están en sensores nos vemos en un momentico. Jill, ¿te puedo decir una cosita? ¿Puedo hablar contigo un minutico?